Hace apenas unos instantes, una noticia ha comenzado a recorrer los pasillos de la industria del espectáculo. Una noticia que nadie esperaba y que, sin embargo, empieza a levantar inquietud y preguntas sin respuesta. Adamari López, ese nombre que durante años ha sido sinónimo de coraje, ternura y luz, se encuentra hoy en el centro de una tormenta de incertidumbre. Las cámaras siguen apuntando. Los rumores no dejan de multiplicarse. Y mientras los titulares evitan pronunciarse, detrás del telón se cocina algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué está ocurriendo realmente con Adamari? ¿Por qué quienes la conocen de cerca susurran que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida? En las últimas horas, imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Su rostro, marcado por una emoción contenida, los ojos húmedos, y una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Los que la rodean aseguran que algo se ha quebrado, que esta vez no es una simple crisis laboral ni una separación sentimental. No, esta vez es algo más profundo, algo que toca las fibras más íntimas de su historia. Algunos medios se apresuran a especular con un posible retiro inesperado. Otros apuntan a motivos de salud que, hasta el momento, no han sido confirmados públicamente. Pero entre los pasillos de la televisión, una versión empieza a cobrar fuerza. Adamari habría tomado la decisión de suspender grabaciones, de cancelar compromisos, de apartarse, al menos por ahora, de los focos y las cámaras. ¿Está lidiando con una condición que prefiere mantener en privado? ¿O hay detrás de este silencio repentino una verdad aún más delicada? Lo que sabemos es fruto de un trabajo minucioso, de declaraciones recientes, de esas conversaciones que no suelen llegar a la portada de los periódicos, pero que quienes están dentro de este mundo conocen bien. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que percibes a esta mujer admirable. Antes de seguir, quiero dirigirme a ti que has crecido viéndola, que te emocionaste con su lucha incansable, con sus triunfos y caídas, con su manera única de enfrentar la adversidad. Te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta historia y de tantas otras que permanecen ocultas a los ojos del gran público. Aquí no solo te informamos, aquí contamos lo que otros prefieren callar. Porque lo que ha sucedido hace apenas 10 minutos con Adamari López no es simplemente una noticia triste. Es el inicio de una verdad que muchos intentarán velar, pero que aquí vamos a desentrañar, paso a paso. Pero para comprender a la mujer que hoy enfrenta esta nueva encrucijada, hay que viajar al principio, al corazón de Humacao, Puerto Rico, donde un 18 de mayo de 1971 nació una niña de sonrisa luminosa y sueños enormes. En ese hogar humilde, marcado por el esfuerzo y el amor, su padre, un hombre apasionado por la radio, sembró en ella el poder de la palabra y la importancia de alzar la voz sin miedo. Desde muy pequeña, Adamari aprendió que la vida no regala espacios, hay que ganárselos. Mientras otras niñas jugaban, ella practicaba frente al espejo, imitaba a las presentadoras de televisión, ensayaba discursos. No buscaba fama, buscaba un lugar desde donde pudiera compartir su esencia, su verdad. A los 6 años, su vida dio un vuelco inesperado. Consiguió su primer papel en la telenovela, Cristina Bazán, 1978, actuando junto a la legendaria Juana Rousselli. Nadie imaginaba que aquella niña de mirada intensa pudiera memorizar guiones con tanta naturalidad, pero lo hacía como si actuar fuera su modo más genuino de hablarle al mundo. Hoy, tantos años después, esa misma niña, convertida en símbolo de resiliencia y fortaleza, enfrenta una nueva prueba. Una prueba que podría redefinir su historia y que apenas empieza a escribirse. Quédate con nosotros, porque lo que está por revelarse no solo cambiará su camino, sino que nos hará mirar de otro modo a quien, pese a todo, sigue iluminando nuestras pantallas. Su madre fue su compañera incansable,
su cómplice silenciosa. La acompañaba a cada grabación, aunque muchas veces el dinero no alcanzara para un vestido nuevo, o siquiera para el transporte. Pero lo que nunca faltó fue determinación. Esa fuerza callada que se transmite como un legado invisible de generación en generación, y que Adamari transformó en su estandarte. Porque el camino, aunque iluminado por los reflectores, estuvo lleno de sombras. Hubo burlas, hubo rechazos, puertas que se cerraban por no ser lo suficientemente alta, por no encajar en los moldes caprichosos de una industria que premia apariencias antes que talento. Y sin embargo, ella persistía. A los 18 años, decidió no abandonar su sueño y se inscribió en la Universidad del Sagrado Corazón para estudiar comunicaciones, mientras seguía actuando en producciones locales. Sus días eran breves, sus noches largas. Dormía poco, comía deprisa, y cuando las oportunidades no llegaban, lloraba en silencio. Pero rendirse nunca fue opción. Los años 90 marcaron un nuevo capítulo. México se convirtió en su segunda casa, el escenario donde su carrera daría un salto inesperado. Allí enfrentó un doble desafío: ser extranjera y ser mujer en una industria implacable. Pero también fue allí donde conoció los extremos del éxito, las luces deslumbrantes y las sombras más densas. Participó en producciones como Amigas y Rivales, Sin ti y Camila, ganándose poco a poco el respeto de directores, productores y colegas. Su rostro, mezcla de dulzura y fortaleza, empezó a hacerse familiar en los hogares latinoamericanos. Pero detrás de las cámaras, la batalla apenas comenzaba. Su juventud estuvo marcada por inseguridades, por las expectativas familiares, por la presión constante de demostrar, no solo al mundo, sino a sí misma, que no era una actriz más, que había algo en ella distinto, irrepetible. Ese algo que no se aprende, ese algo que solo se llama alma. Hoy, pocos recuerdan cuántos obstáculos tuvo que sortear aquella niña de Humacao para llegar a la cima. Pero si miramos con atención, todavía podemos verla. En su sonrisa franca, en la pasión con que se entrega a cada proyecto. La niña sigue ahí, solo que ahora está de pie, más fuerte, lista para contar su verdad. El amor llegó a su vida como una promesa brillante, pero también como una tormenta disfrazada de sol. Porque no todas las historias terminan en felices para siempre. Algunas dejan cicatrices invisibles que duelen más que cualquier herida. Adamari conoció el amor bajo el brillo de las cámaras, en medio de flashes y titulares. Y quizá por eso fue más difícil distinguir lo auténtico de lo aparente. Su relación más conocida, y comentada hasta el cansancio, fue con el cantante Luis Fonsi. Un romance que parecía salido de una telenovela. Dos figuras públicas, admiradas, exitosas, unidas no solo por la pasión, sino por la complicidad. Se amaban, o al menos eso creía ella. Los medios los bautizaron como la pareja perfecta. Las portadas proclamaban que el amor verdadero sí existía, y Adamari lo creía. Hasta que la vida, con la crudeza de un golpe imprevisto, le demostró otra cosa. En 2005, en el punto más alto de su carrera y de su relación, Adamari fue diagnosticada con cáncer de mama. El mundo se detuvo. Las alfombras rojas, las novelas, la televisión, todo quedó suspendido, porque ahora la lucha era otra. La lucha por su vida. Y fue allí, en la fría habitación de un hospital, sin maquillaje, sin cámaras, donde enfrentó la verdad más dura. Ese amor que parecía incondicional empezó a desvanecerse. Años después, en entrevistas sinceras y conmovedoras, Adamari reveló que durante su tratamiento se sintió sola. Luis Fonsi estuvo presente físicamente, pero emocionalmente, algo se había roto mucho antes de que el tratamiento terminara. El divorcio llegó en 2010, y aunque para muchos era solo cuestión de tiempo, para Adamari fue una herida profunda, una traición al alma. Me dijeron que ya no me deseaban como mujer, confesó años más tarde, con la voz entrecortada.
Fue una de las declaraciones más valientes que una figura pública haya pronunciado. No habló desde el rencor, habló desde el dolor, desde esa fuerza silenciosa de quien toca fondo, pero se rehúsa a quedarse allí. Su batalla contra el cáncer terminó con una victoria, pero las heridas del corazón, esas tardaron mucho más en sanar. Años después, la vida le ofreció una nueva oportunidad de amar. Conoció al bailarín español Tony Costa. La historia parecía distinta, más madurez, una hija en común, la pequeña Alaya, su mayor milagro, una relación más serena. Pero ni siquiera esta nueva etapa estuvo libre de desafíos, porque, como la propia Adamari ha demostrado una y otra vez, la vida no se mide por las veces que caemos, sino por las veces que elegimos levantarnos. En 2021, la separación volvió a golpear su historia sentimental, y una vez más, las miradas, las especulaciones y los rumores del mundo entero se posaron sobre ella. Pero esta vez Adamari ya no era la misma, porque esta vez no lloró en silencio. Esta vez habló, con firmeza, con dignidad, con la certeza inquebrantable de que su valor no dependía de un hombre, de una pareja, de un vínculo roto, ni de la imagen que otros proyectaban sobre su nombre. Hoy, Adamari López camina con cicatrices invisibles, pero también con una luz propia, esa luz que solo poseen quienes han sobrevivido al dolor más profundo. Porque ella no es una víctima, es una guerrera. Y aunque el amor la haya herido más de una vez, también la ha hecho renacer, más fuerte, más sabia, más auténtica que nunca. Adamari no volvió a la televisión como una estrella, volvió como una superviviente. Tras el cáncer, tras el divorcio, tras los titulares crueles que parecían buscar quebrarla, muchos pensaron que no regresaría. Pero el escenario que alguna vez la aplaudió estaba a punto de presenciar algo mucho más poderoso que un regreso. Una resurrección. Fue en Un Nuevo Día, el matutino de Telemundo, donde Adamari reapareció. Su sonrisa, suave pero ahora cargada de historia, iluminó la pantalla. Ya no era la actriz que interpretaba a la joven enamorada de las telenovelas. Era la mujer que había vivido lo suficiente como para contarlo, sin adornos, sin máscaras. Al principio hubo dudas, incluso entre quienes trabajaban a su lado. ¿Querrá la gente ver a alguien con tanto pasado? ¿Podrá volver a conectar? Las preguntas flotaban en el aire, frías, escépticas. Pero su respuesta fue cálida, firme, imparable. En poco tiempo, Adamari se convirtió en el alma del programa. No por polémicas, no por escándalos, sino por su cercanía, su humanidad, su capacidad de conectar con una audiencia que también había amado, que también había sufrido, que también había tenido que reconstruirse desde los escombros. Ella no hablaba como una celebridad, hablaba como una amiga, como una hermana, como una madre. Y eso no se puede fingir. Durante años, su presencia en Un Nuevo Día y luego en Hoy Día fue sinónimo de confianza. Su risa matinal se convirtió en un bálsamo para miles de mujeres latinas que mientras preparaban el desayuno o salían al trabajo, veían en Adamari un espejo de sus propias luchas cotidianas. Pero Adamari decidió abrir otro frente de batalla, su salud física y emocional. Se embarcó en un proceso de transformación que fue mucho más allá de lo estético. Sí, perdió peso, pero, más importante aún, se liberó del peso emocional que venía cargando por años. Mostró sus entrenamientos, sus avances, sus recaídas, y una vez más, su vulnerabilidad fue su superpoder. Porque no hay nada más revolucionario que una mujer que se ama a sí misma, después de haber sido rota. Las redes sociales la hicieron aún más cercana. Compartió momentos con Alaya, reflexiones profundas, su nuevo estilo de vida, y poco a poco, Adamari dejó de ser solo una figura mediática para convertirse en un símbolo de resistencia y amor propio en el mundo latino. Hoy, Adamari López no necesita un libreto para brillar. Su vida es su mensaje,
Y cada vez que una mujer enciende el televisor y la ve sonreír, sabe que es posible salir del dolor, reconstruirse y volver a caminar con la frente en alto. Porque Adamari no es solo una presentadora. Es una cicatriz que sanó con luz. Y su historia, su verdadera historia, aún no ha terminado. No fue fácil, ni rápido, ni garantizado. Durante años, Adamari López escuchó las palabras que más duelen a una mujer que sueña con ser madre. Quizás no puedas. El cáncer no solo le arrebató parte de su cuerpo, también puso en jaque su anhelo más íntimo: dar vida. El diagnóstico fue brutal, el tratamiento demoledor, el pronóstico incierto. Cada ciclo de quimioterapia, cada consulta médica, cada madrugada en soledad, le recordaban que ese sueño, el de tener un hijo, quizá nunca llegaría. Pero Adamari nunca dejó de soñar. Y sobre todo, nunca dejó de creer. Contra todo pronóstico, venció al cáncer. Pero el precio fue alto. Su cuerpo cambió. Su horizonte emocional también. Años después, tras atravesar una de las etapas más dolorosas de su vida, la separación de Tony Costa, el hombre con quien compartió casi una década, muchos pensaron que el capítulo de la maternidad se había cerrado para siempre. Pero fue precisamente en ese cruce de heridas y esperanzas donde ocurrió el milagro. Alaya llegó. Nació un 4 de marzo de 2015, pequeña, frágil y al mismo tiempo inmensamente poderosa, porque Alaya fue mucho más que una hija. Fue una respuesta, una luz, un renacer, una promesa cumplida por la vida. Adamari lo dijo sin rodeos, en entrevistas, en sus libros, en sus lágrimas. Ella me salvó. Llegó cuando más la necesitaba. No sabía cuánto amor me hacía falta hasta que la vi por primera vez. Desde el embarazo, cada paso fue compartido con el público. Las fotos de las primeras ecografías, los nervios antes de cada chequeo. La espera frente al ultrasonido, mirando ese corazón diminuto latiendo en la pantalla. Todo estaba impregnado de gratitud. Porque ella sabía que la maternidad no era un derecho. Era un milagro, un regalo. Un segundo acto que la vida le concedía después de haberle puesto a prueba el alma y el cuerpo. Cuando Alaya nació, algo en Adamari se transformó para siempre. Ya no vivía solo para sí misma. Vivía para proteger, formar y guiar a ese pequeño ser que se convirtió en el centro de su universo. Cada sonrisa, cada primer paso, cada palabra balbuceada era como una nota sagrada en la partitura de una nueva vida. Porque, al final, la historia de Adamari López no es la de una actriz, una presentadora o una celebridad. Es la historia de una mujer que, una y otra vez, eligió no rendirse, y cuya luz, pese a las cicatrices, sigue iluminando el camino de tantas otras mujeres que, como ella, han aprendido que las heridas no las definen, las fortalece. Pronto, las redes sociales de Adamari López se poblaron de momentos entre madre e hija. Videos de bailes improvisados al amanecer, desayunos salpicados de risas, juegos en pijama, consejos susurrados desde el corazón, oraciones compartidas antes de dormir. Y el público no tardó en rendirse ante ambas, porque Alaya no era solo la hija de una celebridad. Era la niña que, sin saberlo, vino a reparar con ternura cada grieta que la vida había dejado en su madre. Una niña que le enseñó, sin palabras, a ser paciente, a perdonarse, a volver a creer. Incluso en medio de la separación con Tony, Adamari jamás permitió que Alaya sintiera vacío. Se convirtió en su pilar, su guía, su refugio emocional. Y eso se nota. Se ve en la manera en que se miran, en la complicidad de sus gestos, en esa fuerza silenciosa que une a quienes han sanado juntas. Hoy, cuando Adamari habla de su hija, lo hace con una mezcla de orgullo y humildad, como si todavía no pudiera creer que, después de tantas batallas, la vida aún le debía ese pedacito de cielo. Porque Alaya no solo es su hija, es su reflejo más puro, la prueba viviente de que la esperanza, incluso cuando parece vencida,
siempre puede volver a florecer. Y en ese florecer, Adamari encontró su verdadera redención. Fue un golpe inesperado, un quiebre que nadie veía venir y que, sin embargo, llevaba tiempo gestándose en el silencio. Tras casi una década de amor y después de haberse convertido en padres de Alaya, Adamari López y Tony Costa anunciaban su separación. No hubo escándalo, no hubo gritos, solo una verdad dicha entre lágrimas y la necesidad urgente de sanar. Para el mundo, eran la pareja perfecta, carismáticos, unidos, cómplices. Bailaban juntos, reían juntos, criaban a su hija con ternura. Pero detrás de las cámaras, algo se había roto. Y Adamari, que había aprendido, a fuerza de dolor, que callar duele más, decidió esta vez no fingir. En mayo de 2021, con palabras cuidadosamente elegidas y una voz temblorosa, Adamari habló ante las cámaras. He decidido separarme de Tony. Es una decisión difícil, pero necesaria. Lo hago pensando en mi bienestar, en el de nuestra hija, y en lo que deseo construir como mujer. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la aplaudieron por su valentía, otros la señalaron por romper una familia. Pero solo ella conocía las noches de insomnio, las conversaciones rotas, las segundas oportunidades que ya no bastaban. Porque el amor no siempre muere de golpe. A veces se apaga lento, hasta que solo queda la sombra. Y aún así, Adamari no se quebró. Se sostuvo de su hija, de su fe, de esa fortaleza interna que había cultivado desde la enfermedad, desde la pérdida, desde la lucha por volver a amar. Volver a dormir sola no fue fácil. Responder las preguntas inocentes de su hija, tampoco. Pero cada lágrima derramada en privado se transformó en una sonrisa firme en público. Porque la vida, pensaba ella, no le permitiría detenerse. En medio de la tristeza, encontró espacio para crecer. Volvió a bailar. Volvió a sonreír sin miedo. Se enfocó en su bienestar físico, en su espiritualidad, en la madre que quería ser, en la mujer que aún estaba redescubriendo. Ya no necesitaba una pareja para sentirse completa. Ya se tenía a sí misma. Hoy, Adamari mira hacia atrás y no se arrepiente. Amó. Luchó. Intentó. Y cuando entendió que soltar también era amar, tuvo el coraje de hacerlo. Porque a veces, el acto más valiente no es resistir, sino dejar ir y empezar de nuevo. A veces, cuando todo parece desmoronarse, es justo ahí donde comienza la reconstrucción. Y Adamari López lo sabía. Sabía que tras el dolor, vendría el despertar. Tras su separación de Tony Costa, muchos esperaban que se replegara, que desapareciera un tiempo, que buscara sanar en silencio. Pero Adamari eligió otro camino, el de la exposición con propósito, el de mostrarse vulnerable pero también fuerte, humana, pero imparable. Regresó a las cámaras no como una figura rota, sino como una mujer en proceso, más auténtica que nunca, con una sonrisa que ya no ocultaba las cicatrices, sino que las abrazaba. En entrevistas y redes sociales, Adamari López comenzó a compartir destellos de su nueva rutina. Su transformación física impactó a muchos. Había bajado de peso, sí, pero no por estética. Decidí cuidarme porque me lo debía, por mí, por mi hija, por la vida que quiero vivir. Esa frase se volvió viral. No era la voz de una celebridad vanidosa. Era la declaración de una mujer resucitando desde sus propias ruinas. A nivel profesional, Adamari se reinventó. Continuó siendo un rostro fuerte en Telemundo, pero también se atrevió a explorar nuevos formatos. Transmisiones en vivo en redes sociales, colaboraciones internacionales, contenido íntimo donde hablaba directamente con sus seguidores. Cada aparición suya se convertía en tendencia, no por escándalos, sino por inspiración. Empezó a hablar de meditación, de equilibrio emocional, de la importancia de aprender a estar sola, y estar bien con eso. Ya no era la ex de Luis Fonsi, ni la expareja de Tony Costa. Era Adamari. Y con esa libertad vinieron nuevas oportunidades,
nuevas amistades, nuevas metas, pero sobre todo, una nueva manera de amar sin perderse a sí misma en el proceso. Porque el verdadero renacer no ocurre cuando todo está bien, sino cuando, incluso con el corazón adolorido, te levantas y dices, aquí estoy, esta soy yo, y no me voy a esconder más. Después de tanto dolor, ¿es posible volver a creer en el amor? Para Adamari López, esa pregunta no tenía una respuesta sencilla, porque el amor, cuando hiere, no solo deja cicatrices, deja temores, deja dudas, deja barreras invisibles que tardan en caer. Pero como en toda historia de renacimiento, siempre hay una chispa dispuesta a encender nuevamente el fuego. Los rumores no tardaron en aparecer. Cámaras furtivas, fotografías borrosas, sonrisas cómplices en lugares inesperados. ¿Era un nuevo amor o simplemente una amistad con sabor a posibilidad? Entre los seguidores más atentos empezó a mencionarse un nombre, una figura. No era una celebridad, no era alguien público, pero su presencia era constante, cercana, discreta. Alguien que no buscaba reflectores, sino compartir cafés tranquilos, caminatas sencillas, silencios cómodos. Las redes sociales se encendieron. Adamari tiene pareja. ¿Quién es ese hombre que la acompaña últimamente? ¿Será este el capítulo en el que el amor vuelve, pero sin hacerle daño? Ella, astuta como siempre, no confirmó, pero tampoco negó. Respondía con sonrisas suaves, con miradas cómplices, con frases que dejaban la puerta entreabierta. Estoy bien, muy bien, en paz, rodeada de cariño. Y es que Adamari ya no buscaba un cuento de hadas. Ya había vivido amores con reflectores. Esta vez, si el amor volvía, lo haría con los pies en la tierra y el alma en calma. Por encima de todo estaba su hija, su prioridad, su brújula, su centro. Adamari no iba a permitir que nadie la desviara del camino que tanto le costó reconstruir. Pero, aún así, en algún rincón de su corazón, la esperanza seguía viva, porque incluso los corazones más heridos merecen volver a latir. Y quizás, solo quizás, ese hombre que aparece en segundo plano, que no busca fama ni titulares, es la señal de que Adamari no ha cerrado del todo las puertas al amor. Porque en la historia de una mujer valiente, el capítulo del amor nunca está completamente terminado. Solo espera el momento justo para volver a escribirse. La historia de Adamari López no es solo la historia de una actriz, de una conductora o de una figura pública. Es la historia de una mujer que cayó, que lloró, que se rompió, pero que también se levantó más fuerte que nunca. Nos mostró que no hace falta tener una vida perfecta para inspirar, que incluso desde la vulnerabilidad se puede construir un legado, que se puede vencer al cáncer, a la traición, a la crítica, y aún así, volver a sonreír. Porque Adamari nos enseñó que no hay aplauso más fuerte que el de tu propia conciencia, que el amor propio, cuando florece, puede cambiarlo todo. Hoy su vida sigue escribiéndose en nuevas etapas, con nuevos sueños, quizás con un nuevo amor, pero sobre todo, con una certeza. La mujer que fui me enseñó a sobrevivir, pero la mujer que soy hoy aprendió a vivir. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Te sentiste reflejado en algún momento? ¿Crees, como Adamari, que tú también mereces volver a empezar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que esta historia sea también un puente para compartir la tuya. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos como este. Dale like si te inspiró. Compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento. Porque a veces, una historia contada con el alma puede transformar otra alma por completo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es tarde para volver a amar, volver a soñar y volver a ser feliz. Hasta el próximo viaje.